Estamos presentes en el Roadshow Enterprise con el tema Innovando en el desarrollo de soluciones de punta a punta, realizado por la firma Belden en nuestro país. Durante el evento se informó y presentó a los asistentes las nuevas soluciones de infraestructura aplicable a los requerimientos de transmisión de datos de alta velocidad, videovigilancia, control de acceso, entre otras aplicaciones. Al mismo tiempo, el asistente obtuvo toda la información referente a los elementos y materiales con tecnología de punta, para hacer las aplicaciones más confiables y minimizar el riesgo de caídas en los procesos de data centers. A continuación, veremos un resumen del evento. Sus postes. Entonces, por eso tenemos estos postes independientes que van, totalmente agarrando la parte de la bandeja. Aún así también tenemos lo que es el soporte para piso falso directo, que es este triángulo que mide más o menos 5 centímetros, que se puede colocar en el piso. Ahí la cantidad de estos accesorios depende del ancho de la parte de la bandeja. Y también tenemos lo que es el soporte para piso falso a poste, que ese sí se coloca al poste de las baldosas. Tenemos también accesorios como lo que es la bajada de cable, la puesta a tierra, la salida a tubo, la tapa automática, el tabique separador. El tabique separador lo que hace es separar dos tipos de cableado que van dentro de la misma bandeja. Puede ser de lo que es control y la parte de telecomunicaciones hasta parte eléctrica, mientras no sea de alto voltaje, para que no haya inducción al cableado. Y lo más importante que de todo, la pinza corta hilos. La pinza de corta hilos es importante, ¿por qué? Porque regularmente nosotros en la parte de instalación agarramos con cegueta o lo manejan con máquina o simplemente con cizalla, ¿no? Con cualquiera de esos nosotros cortamos. ¿Qué es lo que pasa con la parte de la charola de malla? La parte de cuando nosotros hacemos un corte, siempre tiene que estar más pegado al hilo. Entonces lo que hacemos es, la pinza es como cóncava, y al ser cóncava se pega totalmente al hilo, pero no lo corta de tajo, sino lo que hace es apachurrar y cortar, dejando en una mínima expresión la parte de lo que es la posible oxidación. Cuando se hacen los cortes de tajo, lo que hace es dejamos un punto de oxidación muy importante. Entonces, si nosotros, como la verdad es que la mayoría, si nosotros manejáramos un accesorio para poder hacer como los retoques de la parte de la bandeja, pues estaría bien. Pero como la mayoría de nosotros no lo hacemos, entonces necesitamos cortar y dejar en su mínimo punto de expresión la parte de la oxidación. Y para eso sirve la parte de lo que es la pinza corta hilos. También, por ejemplo, la puesta a tierra es importante porque tiene que ir, hay muchas veces que muchas marcas lo único que dicen es, haz como un jumper de bandeja a bandeja y ya con eso se maneja la parte de la tierra. No es cierto. La tierra es muy importante para toda la parte de instalación de telecomunicaciones y eléctrico. Aunque uno piense que la parte de telecomunicaciones no se tiene que aterrizar, sí, lamentablemente sí se tiene que aterrizar. Si a lo mejor alguno de ustedes es la parte de administración, la parte que administra un data center o un tablero estructurado, cuando tienen muchos patchcore, ¿cuál es su mayor problema? Pues cómo identificarlos. Entonces, una solución sin tener un panel inteligente, pues es tener un patchcore que simplemente me indique de qué lado está el otro lado. ¿Sí? Y entonces, obviamente, cosas tan sencillas como estas hacen que la administración de la red sea mucho más sencilla. Entonces, eso es a lo que me refiero con las patentes. Otra patente, por ejemplo, es nuestro cable de par pegado. Los UTPs tienen 8 hilos, 4 pares, y cada par viene trenzado y generalmente viene torcido, ¿sí? Y generalmente no vienen pegados los conductores. La patente de Belden durante muchos años, no es nueva, ya tiene muchos años, es que esos pares estén pegados. ¿Cuál es la razón de mantener un par pegado como tecnología? La razón es que si yo manipulo el cable, cuando no están pegados, esos trenzados empiezan a modificar. Y esa modificación, sobre todo en la manipulación, cuando uno los instala, hacen que
los parámetros eléctricos empiecen a variar dependiendo qué tanto manipule ese cable. Exactamente, cambia atenuación, puede cambiar la capacitancia, que es la distancia entre los conductores a lo largo de todo el cable. En fin, eso hace que entonces los cables de par pegado sean una tecnología que nos permita que después de la manipulación los parámetros eléctricos sean mucho más estables. ¿Y por qué lo comento? Porque todos nuestros patchs, por ejemplo, hoy día, todos son par pegado. Entonces, si yo los manipulo, si los muevo y eso, internamente sus pares se mantienen y entonces son muy robustos eléctricamente. Sí, son patentes que tenemos hoy día, son bastantes. Viene IPv6. IPv6, ya muchos de los dispositivos están preparados para soportar esa nueva forma de comunicarnos. Y si se fijan, solo aumenta a 340 undecillones de direcciones. Un numerito más o menos de este tamaño. ¿Okay? O sea, más fácil, 340 por 10 a la 36. Sí, ya son de 128 bits, no de 32, y obviamente también incluyen segmentos hexadecimales. Obviamente esto nos da pauta a que con este tipo de direcciones empiece también, o exista ya el famoso concepto de IoE, que es, o también lo llaman el IoT, que es el Internet de las cosas, el Internet of Things. Y entonces, con este tipo ¿cómo se llama? Perdón, con este tipo de aplicaciones del Internet de las cosas, que por cierto, ¿qué es el Internet de las cosas? ¿Alguien sabe qué es ese concepto del Internet de las cosas? ¿Lo habían escuchado? Hoy día llamado el Internet del todo, porque ya todo se conecta con todo. Y justamente el Internet de las cosas es, perdón, aquí es lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Habrá 3 dispositivos electrónicos por cada persona para el 2016. O sea, 3 veces más alta que la población mundial. ¿Okay? O sea, no estamos muy lejos ya de eso. ¿Okay? Pero les decía que el Internet de las cosas, o el Internet del todo, es el poder, es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con el Internet. ¿Cuál podría ser un objeto cotidiano que se esté conectando sin que nosotros nos estemos fijando al Internet? Puede ser un televisor, puede ser obviamente el celular, un smartphone, puede ser un smartwatch, puede ser muchos objetos. Pero además de eso, o sea, no es el simple hecho de conectarme con el Internet, sino es el hecho de conectar ahora los dispositivos entre ellos para que uno contacte al otro y se comunique. ¿Sí? Ejemplos de seguridad en este tema es, algunos países ya tienen, por ejemplo, que los semáforos se están conectando para ver, dependiendo la cámara está viendo el tráfico, y dependiendo del tráfico, entonces la cámara le manda indicaciones a los semáforos para que entonces se programen de acuerdo a ese tráfico. Y si un carril tiene más tráfico, bueno, a lo mejor le va a dar más preferencia. Pero entonces estoy comunicando a la cámara con los semáforos, ¿sí? Y no está interviniendo nadie, simplemente ellos son los que se están comunicando a través de Internet. Entonces, no solo es que yo tenga el celular y me conecte a Internet, es todos los dispositivos conectados a través de Internet. Eso es un Internet de las cosas. Y a nivel mundial, en el 2015, 95 millones de dispositivos portátiles aumentarán, y entonces se va a dar el concepto de M2M, que es Machine to Machine, o sea, máquina a máquina, ¿sí? Y generan 15 petabytes de tráfico mensual. Entonces, ¿quién sostiene todo este tráfico? Pues obviamente un data center grande, un data center que tenga tecnología moderna para poder soportar eso. Un ejemplo que aquí me gusta dar mucho es los bancos. Posiblemente aquí haya gente que venga de algún banco, pero en México, por ejemplo, uno de nuestros clientes más importantes es justamente Banamex. Banamex pertenece a Citigroup, ¿sí? Uno de los bancos un banco bastante grande, uno de los más grandes, pero es bastante grande. Y por ejemplo, en México en el país existen 2.800 sucursales de Banamex, regadas en el país. Esas 2.800 sucursales, más todos los que pueden accesar a través de su laptop, más todos los que pueden a través de su celular accesar al banco.
400G. Entonces es unas velocidades bestiales, ¿verdad? Casi igual que el internet que contratamos en nuestras casas. ¿Ok? Casi igual, casi igual. Porque generalmente el internet en nuestras casas, cuando lo rentamos, ¿qué nos dan? 5 megabits, 10 megabits. ¡Wow! Estamos hablando de la velocidad más baja de internet, ¿verdad? Cuando en un data center estamos hablando ya de 400G. Es muchísimo, es muchísimo. Obviamente todo esto de los data centers, como se los mencioné también, empieza que algunas de las empresas empiecen a cambiar a la parte de tener un data center en la nube, ¿sí? Un data center que le ayude a disminuir costos. Y entonces tenemos 3 tipos de segmentos del mercado de los data centers. Los data centers que le pertenecen a un solo dueño, ¿sí? Okay. Un Banamex, por ejemplo, no comparte, él hizo y lo tiene. Obviamente también está la parte de un data center cuando digo yo, bueno, yo como empresa no soy un Banamex, soy una empresa más pequeña, pero necesito un área y no tengo un espacio dedicado para eso, entonces puedo rentar ese piso blanco, ¿sí? Hay empresas que se dedican a rentar, como llamamos nosotros, el piso blanco, para que entonces esa empresa pueda poner su data center. Y obviamente, pues el tercero es la parte de la nube, ¿verdad? Y si se fijan, ¿cuál es la tendencia? Pues el 31% de esta tendencia es hacia la nube. ¿Okay? Wireless. Voy a hablar un poquito acerca de wireless. Si hablo de wireless diríamos, bueno, ¿el wireless sustituirá al cable? No. Entre más wireless, más cable. ¿Por qué? Porque para tener acceso a un wireless necesito un cable. Entonces, no desaparece. Lo que hace la tecnología es poder combinar ambas para poder dar una solución. Por ejemplo, ahorita, si nos conectamos aquí en el hotel, pues nos conviene más un wireless. ¿Por qué? Porque si tuviéramos cableado, tendría que llenar toda la periferia de contactos para poderme conectar y además el espacio para poner una computadora. En cambio con el wireless no. Pero en una habitación, ¿qué prefieren? ¿Wireless o cable? Prefieren wireless si está cerca del access point. Porque yo no sé si les ha pasado que llegan a una habitación y el wireless ya la señal apenas y llega. Mientras que si te conectas con cable siempre va a ser igual. Entonces, yo en lo personal en las habitaciones prefiero cable. En fin, son diferentes aplicaciones. Pero, ¿dónde está wireless? Hoy día las generaciones de Wi-Fi están aplicando a través de la IEEE 802.311, ¿sí? Y habla de 2 tipos de longitudes de waves. Wave 1 pues puede ser para categoría 6 o categoría 5E, y Wave 2 ya cuando se requieren velocidades de más de 2 gigabits y hasta 4 gigabits. Hoy día de hecho ya tenemos hasta 10 gigabits, ¿okay? En wireless. Y entonces se crea la 802.3, crea el inicio también de una tecnología que es velocidades de 2.5 y 5 gigabits. O sea, lo que están diciendo es, bueno, ya de 1 gigabit no me salto a 10, entonces tenemos a veces alternativas de 2.5 y 5, que en la realidad pocos la usan. Realmente se está haciendo el cambio directamente de 1 gigabit hasta 10 gigabits. ¿Ok? Y como les decía, más wireless, más cable. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo una infraestructura correcta voy a poder aumentar ese wireless, pero a través de un cable. Y ese cable, como se los decía, va a tratar de alimentar ese